Bienvenidos nuevamente a Casa de Familia, felices de recibirlos aquí para desarrollar hoy el tema Vivir unidos, dejar vivir. Hola José María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Anita? Bien, muy bien. Efectivamente, vivir unidos y dejar vivir. Y eso es el desafío que tienen todas las familias, ¿no? O sea, tienen que vivir en una comunidad y al mismo tiempo dejar vivir a los demás y hacer que el resto también se desarrolle como persona. Y esto a veces tiene sus vericuetos, como nos pasa a nosotros en este último programa de esta temporada, ¿no? Así es, estamos en el último programa de esta temporada, como decía recién, felices de compartirlo. Y para eso también hemos querido traer aquí un testimonio, ¿no? Es así. Así es, vamos a escuchar a Inés y Federico, que nos van a contar un poco cómo encaran esta vida familiar y cómo la vida familiar los ayuda a crecer como personas. Vamos a escucharlos. Bueno, nosotros nos conocimos hace ya casi 7 años. Estuvimos 3 años de novios y ahora en diciembre vamos a cumplir 4 años de casados. Bueno, nuestra familia fue creciendo y por gracia de Dios ahora tenemos 3 hijos. El mayor es Federico, tiene 3 años. El segundo, Juan de la Cruz, que tiene 1 año y medio. Y si Dios quiere, en diciembre nacerá el tercero, Ignacio. Bueno, nosotros desde que estamos de novios, ya con proyectos para casarnos, empezamos a hablar de cuál sería nuestro proyecto como familia. Y si bien cada uno venía de familia diferente, los dos queríamos lo mismo para la familia que estamos por formar. Siempre coincidimos y siempre estuvimos de acuerdo en que tenemos un único proyecto familiar y es al día de hoy el de formar hijos para el cielo y educarlos para que sean hijos virtuosos y de esa forma también ir perfeccionándonos nosotros también. La casa de familia es un lugar que proporciona una seguridad física y emocional y principalmente tiene que proporcionar una seguridad espiritual, aportando un marco de valores, de referencia, para que los hijos después se puedan desenvolver solos. Y eso es muy importante que el matrimonio lo hable antes y tenga bien en claro cuáles son esos valores y esos principios que quiere darle a sus hijos. En ese sentido, si uno compara el ambiente de un colegio con el ambiente familiar, nos damos cuenta que el colegio nunca va a poder reemplazar a la familia. Sí lo va a complementar, pero nunca lo va a poder reemplazar. Eso porque son muchos profesores, son muy diferentes entre sí y cada uno va a educar en ciertos valores, quizás enfatizando algunos y descuidando otros que son muy importantes para nosotros como familia. O de la misma manera puede haber muchos compañeros que algunos serán buenos y otros van a servir de mal ejemplo para nuestros hijos. Entonces, entendemos que nunca el colegio va a reemplazar a la familia. Ese tipo de problemas en la familia no pasan o pasan en mucho menor medida porque somos nosotros los padres los que tenemos un mayor control sobre nuestros hijos y sobre las cosas o los hechos que influyen en nuestros hijos. Uno se da cuenta que está educando bien a los hijos cuando se da cuenta que uno mismo es el que está cambiando primero, que uno mismo es el que va corrigiendo sus defectos. La vida familiar muchas veces trae el cansancio, trae molestias, trae el roce propio de los defectos, digamos, de los esposos, con los hijos, pero eso también es importante poder aprovecharlo como una oportunidad para poder crecer y crecer en virtudes. Y es justamente en estas épocas donde uno escucha por los medios de comunicación permanentes ataques contra la familia como institución y donde se pone en duda la función de la familia como educadora principal. Yo creo que podemos considerar que uno de los desafíos o de las misiones de esta época es la de salvar la familia. Hay que salvar la familia como escuela de virtudes.
Agradecemos a Inés y a Federico por estar compartiendo su testimonio de vida, de familia, aquí en Casa de Familia. Así es, y vamos a resaltar por ahí algunas cuestiones que fueron anotando en su testimonio. Esto de que uno educa en las cosas cotidianas, ¿no? En las cosas sencillas de cada día. Uno piensa por ahí cuando tiene que educar algo a alguien, o en un colegio, o en una familia, en una institución, uno piensa que tiene que tener un programa muy detallado y elaborado, y en realidad se educa en todas las cosas, incluso en las cosas más sencillas. Por eso también marcaba Federico el aprender a callar, el aprender a perdonar, el no decir cuando uno está enojado, esa virtud que uno tiene que tener para no hacer el daño que puede hacer, o hacer el bien que tiene que hacer. Ajá. Callar por ahí a veces las críticas hasta encontrar el momento oportuno. Bueno, y eso también exige que uno sepa controlarse y en qué momento hacerlo y en qué momento no hacerlo. Sí. Por eso yo creo que la educación es en todo momento. Y como objetivo educativo nosotros tendríamos que tener en la familia no solamente dejar vivir a los demás, sino también vivir unidos y el tener una identidad personal, una identidad familiar. Pero eso exige que tengamos primero en claro este proyecto educativo familiar que hemos hablado hace un tiempo largo ya, tener bien claro qué es lo que queremos lograr en nuestros hijos. Y para esto me parece que es importante tener en primer lugar principios sólidos, sobre todo cristianos. Esos principios no pueden cambiar, o sea, tenemos que hacer que los hijos entiendan que viven en un marco, en una norma que tiene principios religiosos y que es Dios el autor de esta familia. Y eso es el primer punto que hay que tener en cuenta para que los hijos sepan dónde están, ¿sí? Y de ese modo ya estamos educando con el solo sentido de pertenecer a esta familia. En segundo lugar, me parece que es importante también enderezar las tendencias torcidas. Nosotros tenemos que ayudar, así como ayudamos a un árbol para que crezca rectamente, o sea, con un tutor o un rodrigón necesitamos enderezarlo ese árbol, o desmalezar, así también tenemos que hacer con las personas, ir sacando las cosas o tendencias torcidas, como por ejemplo el orgullo, como por ejemplo la terquedad, como por ejemplo la envidia, la vanagloria. Son cosas que los papás tenemos que ir descubriendo en el corazón de los hijos y arrancarlos apenas los descubrimos. Porque cuando la serpiente es chiquitita, no pasa nada, pero cuando la serpiente se pone grande, uno empieza a esquivarle, ¿no? O sea, mientras es un huevo no tenemos mucho miedo, pero después que sale, entonces hay que entender que tenemos que ir viendo cuáles son estas malezas que tenemos que ir podando y arrancando del corazón de nuestros niños. Y eso es otro sentido educativo que tiene la familia, que tampoco hay que hacer muchas cosas, sino que se hace en el día a día. Lo tercero es modelarle o moldearle el corazón. Así como un escultor o un alfarero, el papá de Sócrates era escultor y una vuelta estaba esculpiendo, tenía una piedra de mármol, entonces dice, voy a sacar el hombre que está acá adentro, ¿sí? Y un poco el sentido educativo o de la educación es eso, es poder sacar el hombre que está ahí adentro, la persona humana que está ahí adentro de este pequeño animalito, de esta pequeña bestia que nosotros tenemos que moldearlo para que sea realmente una persona. Y qué importante que es en ese lugar, ¿no? De tanto papá como mamá, el conocimiento que adquieren de su hijo, mirándolo con esa atención, ¿no? Tratando de sacarlo mejor. Y como vos decías recién, desmalezando, quizás sacándole lo que por ahí le puede hacer mal o lo que puede ser mal para él. Genera un conocimiento del hijo que es importantísimo. Y eso exige inevitablemente el tiempo. O sea, pasar tiempo con los hijos, o sea, conocerlos, jugar con ellos e incluso dejarlos también que se equivoquen, porque si no, muchas veces no conocemos los errores o los defectos que tienen porque los tenemos demasiado controlados o porque no le damos esa libertad, en cierto modo controlada, para que puedan equivocarse. Y entonces uno pueda empezar a descubrir cuáles son, dónde le aprieta el zapato, que es la parte que tenemos que descubrir para poder corregirla lo antes posible. Y como cuarto punto me parece importante el educar la conciencia del niño. O sea, el niño tiene que entender desde que es chiquitito que existe el bien y el mal. Y que lo que haga tiene consecuencias, o sea que no es que yo puedo hacer cosas así porque sí y voy por la vida, no, sino que tengo que inevitablemente entender que existen cosas buenas y cosas malas.
Y esto exige de siempre marcarle las normas bien claras al papá y a la mamá, marcarle una coherencia y una consistencia a lo largo del tiempo donde las normas son sí y son sí hoy y son sí mañana y son sí pasado y son no hoy, no mañana y no pasado. Y esa coherencia y consistencia va a ser lo que le va a dar esa identidad familiar y en el fondo vamos a estar educando a la persona de modo íntegro en este vivir en comunidad, que a veces no es tan fácil, pero que en esas cosas sencillas es donde estamos educando realmente a la persona de modo integral. Así es. Bien, vivir unidos y dejar vivir, así es. Bueno, vamos a ir al primer corte justamente de este programa y nos vamos a encontrar enseguida con también la palabra de otro especialista para que nos ayude en este tema. Nos vamos a la pausa. Educar es conducir al hombre y a cada hombre según el plan amoroso de Dios. Acompañamos la educación católica fomentando la formación docente y promoviendo una educación de calidad. La nueva aplicación de Radio María Argentina es más que un reproductor. Mientras escuchas los programas en vivo, participa enviando mensajes, fotos y audios. Descubrí la programación haciendo clic en el icono de información. Recibí alertas cuando empieza tu programa favorito o para rezar en compañía de la radio. Accede a las notas más importantes en la nueva sección de contenidos. También podés encontrar en el menú Oleada Joven Radio. Viví la experiencia de ser comunidad en el chat, un nuevo espacio de interacción entre los oyentes. Y con un solo clic en colaborar, podés hacer tu donación de forma ágil, práctica y sin salir de la aplicación. Radio María, juntos vamos más lejos. Segundo bloque en Casa de Familia. Recordá que podés seguirnos a través de Facebook, allí Casa de Familia TV, y a través de YouTube podés recordar lo que fue la primera temporada y también ir repasando lo que ha sido esta segunda temporada, hoy ya que estamos en el último justamente de los programas. Y continuando un poco con este vivir unidos y dejar vivir, me parece importante rescatar la figura de los papás o el sentido educacional de los papás con respecto a la piedad. Veíamos en uno de los programas un testimonio que hablaban justamente de eso, ¿no? de cómo desarrollar la piedad y rezar en serio en la casa. Me parece que esto es importante que el niño entienda. Los niños naturalmente tienden a encontrar un ser trascendente, automáticamente, y eso lo hacen de modo natural. Y no tienen tanta reticencia como por ahí los más grandes al rezar, sino que lo hacen con total cotidianidad. Entonces es importante que desde que son pequeños, inculcarles este valor de la piedad, del de rezar juntos, entendiendo que lo que va a hacer que ellos crezcan y maduren como personas es la gracia. Y no solamente esa gracia natural, como habla Manuel González, esa gracia natural que al estar combinada con la gracia sobrenatural hace que esa persona tenga un ángel, como decimos normalmente, o que tenga un ingenio distinto. Entonces, cuando se combina la gracia natural y la gracia sobrenatural, se potencian y hace que tengamos genios en la historia como un San Juan Bosco o como, ¿sí?, que fueron genios en todo sentido, ¿sí? Pero esto parte de un corazón de niño, de un corazón de papá que le inculca esa piedad, ese reconocerse hijo de Dios y necesitar de ese Dios que lo quiere, que lo cuida y que lo va a llevar a la perfección. Otra cosa importante es que el niño se encariñe con la virtud y la religión, entendiendo que la virtud es la que va a hacer que el niño sea feliz. Y eso a veces cuando hablamos de virtud por ahí suena como una cosa muy rígida, muy dura y que exige sacrificio. Obviamente que toda virtud exige sacrificio, pero es lo que en el fondo lleva a la felicidad y es lo que va a hacer que en el fondo uno sea dueño de sí mismo y sea feliz. Y esa felicidad también está relacionada con la religión, esa religión de religarse, de volver a unirse con Dios, que fue el que me hizo y que tiene un plan concreto para mí y un plan que tiene características propias y personales específicamente pensadas para mí. Otro de los puntos es robustecer la voluntad del niño y acostumbrarle a obedecer. Acá la voluntad del niño me parece que hoy más que nunca, donde nadie quiere obedecer, donde cada uno quiere ser independiente,
donde todo el mundo quiere hacer su vida y déjame vivir mi vida, y que eso también se escucha muy frecuentemente, en el fondo es no dejar que el niño sea lo que tiene que ser, digamos, ¿no? Y para esto inevitablemente tiene que aprender a obedecer. Como el que obedece no se equivoca, necesitamos sí o sí educar en esta obediencia. Y la obediencia no es solamente cumplir lo que el papá me manda o la mamá me manda, sino que es adherir mi voluntad a lo que el otro quiere. Y entonces eso inevitablemente me lleva a bajar mis egos, a decir, bueno, sí, papá es el que manda y yo lo sigo a él y adhiero mi voluntad a lo que él quiere. Me parece que esto va a ser lo que el niño, esto junto a la formación del juicio, me parece que es lo que distingue a una persona madura de otra. Y esto también, José, perdón, lo habíamos visto en otros programas, ¿no? El tema de la voluntad de los niños y también del liderazgo del padre, ¿no? O sea, de la firmeza del papá como autoridad en la familia. Y esa autoridad se manifiesta en cosas concretas, en el día a día, y que los niños lo perciben. Así como la voluntad tiene que ser recia, también tiene que ser recio el juicio. O sea, aprender a usar el juicio y saber distinguir qué cosas son buenas para mí y qué cosas no son buenas para mí. Y para esto al principio, cuando son muy chiquititos, se va desarrollando, digamos, este sentido. Hay que desarrollar acá la capacidad de observación, la capacidad de separar hechos de opiniones. Por ejemplo, bueno, a ver, contame cómo te fue en el jardín, cómo te fue en el colegio. Y ese tipo de cosas va haciendo que él vaya contando y tenga que sí o sí distinguir lo que son hechos, lo que son opiniones, claro, lo que son fantasías. Juegos, por ejemplo, como el veo veo, hacen que uno empiece a observar y eso va haciendo que uno conozca la realidad. Y esto inevitablemente me lleva a desarrollar nuevamente o más adelante la virtud de la prudencia. Otro tema importante para los niños es el dar el temple y pulir el carácter de los niños. No hay cosa más insoportable en una persona que el mal carácter. Y todos tenemos la experiencia seguramente de acordarnos de alguna persona que tenga mal carácter. Y ese mal carácter hace que las relaciones no puedan existir. Y entonces ese vivir unidos y dejar vivir deja de ser de dejar vivir, porque no dejo vivir al otro por el mal carácter que uno tiene. Y a veces a los niños les cuesta esto, pero tenemos que focalizarnos, ir centrándonos en desmalezar, ¿sí?, cuáles son estas cosas y haciendo que el niño vaya formando su carácter, ¿sí?, en un sentido personalizante, que sea una persona madura, equilibrada, que pueda dominarse a sí mismo, conociéndose y sacando adelante, sacando a flote todas las cosas buenas que tiene. Que todos tenemos cosas buenas, evidentemente. Sin duda que sí. Bien, nos vamos a ir a la segunda pausa en este programa de Vivir Unidos y Dejar Vivir. Y ahora sí, en el siguiente bloque, José, nos vamos a encontrar con un especialista para que nos amplíe esta temática. Nos vamos a la pausa. Educar es conducir al hombre y a cada hombre según el plan amoroso de Dios. Acompañamos la educación católica fomentando la formación docente y promoviendo una educación de calidad. De nuevo estamos en este último bloque de Casa de Familia y hablando un poco de esto de vivir unidos y dejar vivir. Y para dejar vivir a otros inevitablemente necesitamos virtudes, como decíamos al principio. Acá Marcelino Champagnat tiene unas pequeñas virtudes que él las va sacando de San Francisco de Sales, pero las va desarrollando muy claramente porque él las pone como para poder vivir en comunidad. Necesitamos estas pequeñas virtudes. Y son virtudes que muchas veces no se habla, como por ejemplo la indulgencia, ¿sí?, o como por ejemplo la compasión, la alegría, la tolerancia, la solicitud caritativa. Esto es por ejemplo, estar siempre pendiente de lo que necesita el otro y cómo hacer para que el otro se sienta cómodo, cómo ayudarlo. Entonces, si necesita un vaso de agua, antes que lo pida, ir a buscarlo. Y yo creo que este tipo de cosas como la afabilidad, la urbanidad, el decoro, son pequeñas virtudes que son pequeñas entre comillas, digamos, claro, ¿no?
porque hacen que la vida sea mucho más agradable. Y a veces lo que más cuesta en una familia es convivir. Pero también es importante decir, José, y lo hemos repetido a lo largo de estas temporadas, que es posible, que todo lo que conversamos acá, todos los tips que das y todo lo que nos cuentan también los otros profesionales es posible de llevar a cabo en nuestras propias familias y bueno, en primer lugar en nosotros mismos, ¿no? Claro que sí. Para poder compartirlo. Claro que sí, no solamente es posible, sino que es lo que tenemos que hacer y en ese camino encontramos la felicidad y eso es lo más interesante de esto, que no es una carga enorme, sino que mientras uno lo hace, va siendo feliz. Así es. Bien, vamos a introducir ahora al especialista de hoy, es Monseñor Ángel Rodríguez Luño. Él es miembro de la Pontificia Academia para la Vida y nos cuenta lo siguiente. Lo que yo les aconsejaría a los padres, a un matrimonio, es que piensen hagan un poquito de abstracción de lo que son los problemas que momentáneamente tienen y piensen en la totalidad de su vida, ¿no? Y piensen qué da más a su vida. El tener una familia amplia, que luego pues será que cuando ellos sean ancianos pues serán rodeados de hijos, de nietos, ¿no? O bien, si da más a su vida, pues el tener algunos años más tranquilos, con menos hijos, o con uno o con dos, pero luego cuando sean más mayores, pues entonces se encontrarán con mucha facilidad solos. Entonces, que ellos piensen, bueno, ¿qué es lo que enriquece más mi vida? Tener una familia amplia, que sean luego los que me acompañarán y serán el gozo cuando yo sea ya más mayor, o dejarme llevar por las preocupaciones del momento y ser, por así decir, tacaño, un poco generoso. A la vez hay que decirle que hay circunstancias sociales, por ejemplo, creo que nosotros en la Iglesia tendríamos que, sin forzar a nadie, respetando la libertad de todos, tendríamos que enseñar a valorar más el trabajo de la mujer en el hogar, ¿no? Porque no es solo que hoy día por lo que yo veo que la mujer es o haga falta en la aportación económica de la mujer, es que llega un momento, aunque el marido gane mucho dinero, yo veo que muchas mujeres que se quedan en casa y empiezan a sentirse como disminuidas, ¿no? Como con sentido de inferioridad, como si no hiciesen nada útil, como si fuesen menos que las otras. Bueno, ahí hay un error de mentalidad, ¿no? Para mí hay también un error de mentalidad en el pensar que a los hijos hay que darle muchas cosas, ¿no? Y por tanto que cada hijo supone mucho dinero, en regalos, en actividades extraacadémicas, y no se darse cuenta que puede ser mucho mejor para un hijo tener hermanos que no tener todas esas cosas. Claro, si uno quiere dar a un hijo tantísimas cosas y tantísimo cuidado, pues fácilmente se nota que no llega a atender a más de 2 hijos. Pero claro, es que eso hay que ver si hace bien a los hijos tener todo ese cuidado. O sea, si los hijos maduran bien en un ambiente así. Es como un arbolito que apenas sale, le pones un rodrigón para tenerlo, se queda siempre débil, ¿no? Pues hay que dejarlo y que venga el aire, el viento y se haga fuerte, ¿no? Entonces, eso pues no creo que sea un bien para los hijos, ese exceso de cuidado, ¿no? De estar encima de este conjunto de circunstancias sociales y pues es un desafío, ¿no? Pero para mí lo que hay que hacer es hacer entender a las personas que es un bien para ellos y que el tener una familia según el designio de Dios y si puede ser amplia y que recibirán de esos hijos mucho más que el esfuerzo que ellos tengan que poner ahora para sacarlos adelante. Creo que ellos se sentirán con una vida mucho más plena y acabarán su día rodeados de hijos y nietos y estarán mucho más contentos. Yo pienso que es así. Entiendo que a la hora de afrontar dificultades económicas, pues puede no ser fácil, pero si reflexionan un poquito, pienso que se darán cuenta de que es así. Agradecemos a Monseñor Ángel Rodríguez Luño por esta intervención. Él está en Roma y gentilmente nos mandó este videíto con estos comentarios que me parecieron muy simpáticos, aparte el acento que también atraen. Sí, obvio. Muy concreto también, ¿no? En lo que nos cuenta, muy concreto. Me gustaría resaltar, por ejemplo, esto del valor de no darle tantas cosas a los chicos como tan importante, por ejemplo, es darles un hermano dentro de lo que se puede, ¿no? Eso es espectacular, digamos, el sentido de que el hermano, también esta fraternidad, hace que uno pueda educar mejor y vale mucho más una persona, un hermano, que una bicicleta. Eso, sí, sin duda. E incluso vale mucho más un hijo o un hermano que una casa o que un auto. Entonces,
volver a poner el foco donde tiene que estar. Y otra cosa que me pareció interesante es cómo valorar el valor educativo que tiene la mamá en la casa, el trabajo de la mamá en la casa, que muchas veces en este mundo moderno por ahí nos olvidamos del aporte que hace la mamá en el corazón de cada uno de los niños, cómo los va moldeando y los va llevando a la plenitud de la persona, ¿no? Porque la mamá es la que personaliza, la que hace que esa persona sea persona. Claro, y sin dejar de valorar todo el aspecto de mujer, ¿no? O sea, la mujer como tal, no ignorar tampoco su papel, ¿no? Importantísimo en la familia como mamá, que sería su actividad, digamos, su acción primera, ¿no? En el corazón de sus hijos. Y eso es clave. Yo creo que ahí está la salvación del mundo, pasa por la maternidad, ¿no? Por la maternidad bien entendida, de ser madre y dar esa vida, ¿no? Dar ese ser personal. Bien. Bueno, vamos a compartir ya casi en el cierre del programa algunos tips, ¿no? Vamos a repasar un poco sobre algunas cuestiones para compartir en la casa. Algunas cosas que fuimos viendo y que estaría bueno por ahí remarcar como cuestiones a realizar. Una de esas me parece importante, lo que vos decías, estudiar a cada niño, estudiar el carácter de cada niño, y para eso necesitamos pasar tiempo con los hijos y estudiarlo en profundidad, o sea, dedicarme a ver cuáles son las cualidades de mi hijo, buenas y malas cualidades. Dejar al niño con esta libertad, pero la libertad vigilada para saber cuáles son sus errores. Combatir sí o sí, y acá no hay que dejar margen, cuando los niños son egoístas, cuando los niños son rencorosos, cuando los niños son orgullosos. Esas cosas o desobedientes, son cosas que hay que sí o sí desarraigar lo antes posible. Hay que hacerle adquirir el hábito de pensar antes de hablar, para ir formando este juicio que veníamos hablando, ¿no? De que piense y que reflexione antes de hablar. Y esta parte es importantísima, o sea, no porque escucho algo en la tele, o porque escucho algo en la radio, o algo porque escucho, lo digo, sino que tengo que pensar y meditar, porque eso hace que el niño entre en una reflexión personal y haga que después se encuentre el valor real que tienen las cosas y el valor que tiene la vida. Y el valor que tiene la verdad, ¿no? Exactamente. Comprender qué es verdad y qué no, y saber justamente decir la verdad. Decir la verdad. Bueno, y la verdad que, hablando de verdad, me encantaría poder seguir hablando, pero se nos está acabando el tiempo y tenemos que ir cerrando este último programa de esta temporada. Así es, vamos a cerrar agradeciendo, sobre todo, como decíamos, es el último programa de esta temporada. Bueno, José, te dejo los honores. Bueno, primero que nada agradecer a los que nos colaboraron con sus testimonios, que muchas veces contando cuestiones personales. En segundo lugar, agradecer a los especialistas que nos acompañaron de distintos lugares también, que generosamente nos mandaron su aporte. Agradecer a nuestras familias también por el apoyo incondicional de que nos ausentáramos tanto tiempo. Agradecer a los que están atrás de cámara, al director y al equipo que siempre estuvo presente, tanto en la edición como en la dirección de cada uno de los programas, en cada uno de los detalles, ¿no? Bien, y no solamente en hacer posible que llegara el programa en el aspecto técnico, sino también a través de poder publicarlo en las redes sociales para que estuviera disponible justamente para todos ustedes. Sí, y eso también recordar que están las 2 temporadas en las redes, que pueden, cuando quieran consultarlos, que están ahí disponibles para lo que necesiten. Bien, bueno, yo también agradecer justamente a mi familia, bueno, a Silvia y a Ariela, que son quienes me han estado acompañando en esta temporada con el vestuario, y a vos, José María, por haber podido brindar todo tu conocimiento aquí en este programa. Bueno, muchas gracias a vos, Anita, por acompañarnos con esa voz clara y esa sonrisa que siempre nos acompaña, así que yo creo que no podemos hacer un aplauso, pero bueno, nos despediremos hasta la próxima temporada, si es que llega a ver. Si es que llega a ver, hasta la próxima. Sí, hasta la próxima, ¿sí? Así que bueno, nos despedimos y muchas gracias por todo a todos los que nos acompañan día a día. Bien, recordar que hicimos este trabajo justamente para la familia porque sabemos que allí está el valor fundamental de la sociedad, así que felices nosotros de compartir con ustedes. Hasta la próxima.